Yo quisiera aprovechar la oportunidad para tratar de juntar varias cosas hacia un mismo punto, que es este tema del posconflicto. Y lo he hecho a partir de idear una supuesta medida punitiva que intenta pasar por la tensión que hay entre la paz y la justicia sobre la base de entender que queremos todos una paz que no sea sinónimo de impunidad y una justicia que no se convierta en obstáculo para lograr esa convivencia tan anhelada que se plantea desde La Habana o desde cualquier otro lugar en donde se pueda adelantar con el ELN un proceso similar. Y lo digo porque con Gloria y con cientos de organizaciones sociales se avanzó muy duramente en el proceso de refutar espacios legislativos que pudieran abrazar la impunidad desde las medidas legislativas que se establecían para efectos de sancionar delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en el caso de los paramilitares. Y la ley 975, con dificultades ampliamente debatidas y con muchas desesperanzas suficientemente enunciadas por algunas personas, me parece que en algunos casos exageradamente, como lo voy a tratar de exponer, pues llevó al traste la posibilidad de pensar que la medida de simplemente reproche punitivo con 8 años de cárcel sea suficiente. Para algunos es muy poca pena de prisión, para otros es mucha, para otros repetir el proceso con las guerrillas es absolutamente inapropiado, pero empecemos por mirar un poco las cosas desde el reclutamiento ilícito de niños y niñas, por ejemplo, que es una de las prácticas que según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y según el secretario general de la ONU es una práctica sistemática en Colombia, una práctica que también se perpetró en Yugoslavia, Congo, Eritrea, Etiopía, Ruanda, Sierra Leona, Palestina, etcétera, que en Colombia se practica desde hace muchísimos años. Basta mirar el caso de Gavino, una persona que entra a la guerrilla del ELN desde los 14 años de edad, en 1964. Eso da cuenta del enorme número de niños y niñas que, como dice el tipo penal, o han sido reclutados o han sido utilizados en el marco de la confrontación bélica, porque no solo se sanciona ser parte de las filas de los grupos armados ilegales, independientemente de la voluntad del niño o niña de integrarlas, pasa lo mismo que con el caso de los abusos sexuales con niñas menores de 12 años o 14 años, que no importa la voluntad, se considera que es un delito sancionable. Y en el caso de Colombia solamente se establece como delito a partir de 1997 con la expedición de la ley 418. Pasaron muchísimos años en que la práctica no se sancionó en Colombia, después con la ley 418 se sanciona y con el Estatuto de Roma se eleva a condición de crimen de guerra, para algunos también de lesa humanidad, porque el mismo Estatuto de Roma contempla las posibilidades en que algunas prácticas lesivas para la dignidad humana se consideren de lesa humanidad. No entro pues en el análisis de todo lo que ocurre con los niños en el conflicto armado, ustedes lo saben, han visto matar, han sembrado minas, han cuidado secuestrados, las niñas han sido en algunos casos abusadas sexualmente, obligadas a abortar. Alrededor de esto hay una gran cantidad de debates, la edad promedio está en los 13 años, a partir de los 13 años hay una situación de amenaza de reclutamiento en muchos hogares. Todos los departamentos de Colombia han aportado niños y niñas para la guerra. Se sanciona tanto para el caso de las guerrillas como para las BACRIM. Las BACRIM tienen otro tipo penal que se aplica en este marco. La Corte Constitucional incluso ha dicho que los niños y las niñas pueden ser víctimas del reclutamiento y victimarios de acciones criminales en el marco de la confrontación. Pero bueno, lo cierto es que, por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz en Colombia ha arrojado 6 condenas penales por este hecho. Entre 1997 y el año 2007 no hubo en Colombia condena penal alguna por el delito de reclutamiento, pero entre el 2007 y el 2014 han habido 100. Eso quiere decir que tenemos 100 por jurisdicción ordinaria y 6 por justicia y paz. Pobre balance frente al número, se habla de 14.000 niños aproximadamente y de un número muy grande de raspachines de coca, por ejemplo, que también cabrían dentro del concepto de utilización porque están al servicio de cultivos ilegales que a su vez nutren en algunos casos las acciones de grupos paramilitares en el pasado o recientemente de las mismas guerrillas. Pero bueno, para decirles que en este momento
hay 41.000 delitos confesados en Justicia y Paz, de los cuales 1.600 dan relación con casos de reclutamiento ilícito. Y hay 1.950 paramilitares privados de libertad 8 años, sin que aún en todos los casos se hayan proferido las condenas penales, pero que ya evidentemente después de la confesión de los delitos, muchos de ellos con reclutamiento ilícito, pues van a tener que ser condenados y ya de antemano han purgado esa pena de 8 años. Yo no creo que sea fácil pensar simplemente como algunos proponen que la misma pena se replique para el caso de las FARC. Entonces, ¿cuáles son los escenarios de lo que significa en un proceso de posconflicto la sanción y la reintegración de esos militantes de las FARC acusados de reclutamiento? Yo voy a entrar allí, que es donde me interesa para los efectos de este debate. El primer escenario es cumplir con los requerimientos internacionales de investigar, juzgar y sancionar, pero establecer que los conceptos de sanción se sustituyen por suspensión de la pena, condena de ejecución condicional y trabajos sociales que se asimilen más a un proceso de justicia restaurativa que a un proceso de justicia retributiva, en donde predomine más el trabajo social que puedan hacer en favor de la comunidad que el castigo punitivo. En este escenario está el fiscal Montealegre, yo diría que está León Valencia en sus columnas de semana, y un grupo grande de colombianos bastante silencioso por lo demás. Han dejado al fiscal solo en un papel que me parece que no es precisamente el del fiscal. El gobierno no puede hablar, porque si el gobierno habla de cuál es su concepción de pena, o se paran las FARC o se les aborta, o los electores se les curren en las elecciones. Entonces no tiene como mucha claridad de si sube mucho el castigo o si le da la razón al fiscal, y entonces el debate el gobierno queda mudo todavía frente al debate. El gobierno solamente dice que no habrá impunidad, pero no explica mucho. El fiscal también lo han ridiculizado, el fiscal no ha dicho que tienen que cuidar parques. El fiscal habla de erradicación de cultivos de coca, de identificación de campos minados como trabajos sociales cualificados. A este escenario 1 aparece, por ejemplo, una figura, yo creo que universalmente aceptada como tal vez el más importante intelectual de los derechos humanos en Colombia, como Rodrigo Primi, que dice que tiene que haber algo de castigo, que no puede ser solo justicia restaurativa, que a esa justicia restaurativa hay que agregarle algo de retributiva y que en consecuencia tiene que haber algo de prisión. Y en ese escenario 2, que es el de tener algo de prisión, aparece la fiscal Bensouda de la Corte Penal Internacional, aparece el exfiscal Moreno Campo, en donde dicen sí, pero no tanto, no solo justicia restaurativa, sino también algo de prisión. Y el escenario 3, que es el mío, aquí yo me uno al desquicio, porque veo que en Colombia hay demasiado silencio frente a este asunto, y vuelven a hablar los mismos, Baltasar Garzón, Vivanco, el mundo exterior de la fiscal Bensouda, la Corte Penal de Roma, pero no habla mucho el país, solo el fiscal, y le refuta solo el procurador, y terminamos en un ping-pong insólito, y todos callados. Este escenario 3 tiene que ver con que efectivamente haya derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en el marco de investigación, juzgamiento y sanción, comisiones de la verdad, todo lo que pueda hacerse como escenarios complementarios, y que en términos de la pena se trabaje en una modalidad distinta de la privación de libertad que en Colombia hemos entendido casi exclusivamente dentro de las especies de prisión, calabozo, presidio, mazmorra, cualquier cosa parecida, pero que no hemos hecho ejercicio de otro tipo de posibilidades, y entonces yo me doy a la tarea de construir una zona perimetral en donde se pueda aplicar a las personas que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad una pena de restricción perimetral de libertad, una pena que restringe la libertad, pero no como una granja penitenciaria, sino como un ejercicio que coincida el perímetro territorial de un municipio con la jurisdicción en donde se piensa aplicar esta medida, para que personas que están hoy en el Guaviare, en el Bichada, en el Guainía, puedan dejar las armas, por supuesto, integrarse con sus familias, vivir dentro de una zona perimetral en donde tiene que tener residencia también el ICBF para hacer prevención de la violencia intrafamiliar, donde la ACR
los contrata en el marco de procesos de desarrollo de cooperativas campesinas agrícolas, donde él trabaja por la mañana y por la tarde, donde parte de sus emolumentos, honorarios o sueldos se puedan ir a un fondo de reparación a víctimas, donde él estudia, no estudia en las noches y estudia los sábados y los domingos, no en un proceso de aprender a trabajar en carpintería, sino en un ejercicio que con las universidades como la Nacional, la Javeriana, Pamplona y las grandes universidades públicas y privadas del país puedan tomar procesos de formación en cómo formular un plan de ordenamiento territorial, cómo formular un plan de desarrollo, y contribuyen en ese predio y en otros predios a los que se pueden movilizar, porque me decía Alejandro Eder que lo malo de mi tesis es que debemos tratar de que no se reintegren en el mismo, exactamente en el mismo espacio en donde cometieron las infracciones. De acuerdo, se puede buscar cómo se mueven de Catatumbo. Esto, me decía alguien, debería coincidir perimetralmente con los lugares de intervención de los planes de desarrollo y paz, de los programas de desarrollo y paz, de los laboratorios de desarrollo y paz, y en algún momento yo fui más atrevido y dije deberían coincidir con las zonas de reserva campesina, pero como en Colombia todos son estigmas y son gritos y son conceptos épicos de dolor y de rabia, las zonas de reserva campesina entraron se descolgaron del imaginario público como algo positivo de trabajo en desarrollo rural para convertirse ahora en repúblicas seguramente independientes en la mente de algunos. Por eso es que es tan difícil hablar, porque mi tesis tenía que ver con esas zonas de reserva, con esos programas de laboratorio de desarrollo y paz, y allí adentro tener todas estas posibilidades que yo he mencionado. Incluso identificar los campos minados, erradicar manualmente los cultivos de coca, trabajar de la mano del Ministerio de Agricultura en constituir la despensa agrícola en esas mismas zonas. Y les agrego para terminar un poco la idea hacia dónde va. En el primer año no pueden participar en política, en el segundo año pueden presentarse a elecciones al Consejo Municipal, el tercer año pueden presentarse a elecciones a la Asamblea Departamental, en el cuarto año al Congreso de la República. Usted y si queremos jugar a cierto grado de seriedad, pero con un punto intermedio, usted le puede decir a la fiscal Bensouda, los condené y los privé de libertad. Usted le puede decir a la comunidad internacional, están privados de libertad. Pero también usted le puede decir a ellos, estás donde siempre has estado, en las comunidades rurales. Vamos ahora a trabajar por esas comunidades rurales juntos como sociedad, con la Corporación Arcoíris, con la Fundación Restrepo Barco, con Minga, pero ahora ya, en un proceso con la cooperación internacional, con recursos del exterior, para un proceso de desarrollo regentado con el Estado colombiano, en procesos formulados, en proyectos formulados. Si tenemos la posibilidad de hacerlo con sus familias. ¿Cuál es la fragilidad de esta tesis? Alguien me decía, bueno, vas a construir el Tolemaida Resort de las FARC. Es decir, en el momento en que salgan estos personajes a tomar aguardiente en una discoteca y se queden en ese plan día y noche, pues tu tesis se vuelve un descalabro, una burla, un caos. Y tienen razón, tiene que haber algo de disciplina y de autorregulación, porque si no, entonces obviamente no se trata de crear zonas de distensión como supuestas cárceles rurales para que se burle todo el mundo de todo el mundo. Pero obviamente, digamos, lo importante de este ejercicio es tratar de poner esto en el centro del debate, porque si no hay esto, nos quedamos con la discusión de la fiscal Bensouda que pide cárcel, con los enemigos de la ley 975 que dijeron esos 8 años son muy poquitos y ahora se quedan callados. Porque dicen, no, son dos cosas distintas, no pueden aplicar la misma pena. Y alguien les dice, la niña violada sexualmente por la familia Castaño o por el marxismo-leninismo armado no diferencia las razones o motivaciones, tienen que cumplir con una pena porque es un delito atroz. Y entonces alguien dice, sí, pero no es la cárcel para las FARC, para los paras sí, y que no salgan nunca. Para las FARC nada, tampoco. Entonces, construyendo una fórmula de salida intermedia se me ocurre que podemos combinar todo lo que ha dicho Andrés. Ustedes leen el discurso de Sergio Jaramillo en el externado
y él habla de un Guaviare, no se lee la palabra Guaviare, ni Baupés, ni Caquetá, ni Putumayo, pero ahí está, y me parece que tiene toda la razón. Tenemos que conquistar el Guaviare para el país, para ellos, para su desarrollo social, para sus derechos fundamentales, para la educación rural, para la agricultura. Yo tal vez aquí pierdo, pero en casi todos los foros a donde voy le pregunto a las personas que me escuchan con cuántas novias del Baupés han tenido oportunidad de cosechar una relación sentimental provechosa, bonita. ¿Cuántos hombres del Guaviare han conocido en sus vidas? ¿Con cuántos amigos del Bichada han ido a cine? Y el país me contesta, no conozco a nadie. Y esa manera tan despectiva de decirlo significa que hay dos Colombias territoriales, ¿no? Una que atraviesa las cordilleras para un lado y otras que no conoce nadie. Pues ahí hay gente, y ahí hay territorios, y ahí hay sueños, y hay dificultades enormes, y hay despensa alimentaria para el mundo. Entonces, si usted pone la pena privativa de libertad por un tránsito de 5 años en una zona que coincida con los laboratorios de paz y desarrollo que se puedan gestar allí, sobre eso puede construir también zonas de reserva campesina, puede llevar a la Unión Europea, puede traer toda la cooperación técnica internacional del exterior, puede fomentar programas de desarrollo del Ministerio de Agricultura y puede hacerlo coincidir con jueces de ejecución de penas que monitoreen, ICBF que trabaje con violencia intrafamiliar, programas universitarios online o in situ adentro en formulación del plan de desarrollo territorial, del plan de ordenamiento, del plan de desarrollo regional, de los temas de salud pública. Pues usted trabaja en una condición importante, parte de su sueldo que lo paga la ACR, lo invierte en reparación a las víctimas y trabaja procesos restaurativos al interior de esas zonas. Esa es una posibilidad para sacar adelante un proceso de esta naturaleza, para tratar de que paz y justicia no sean antónimos, para que caminemos por la mitad y para que legislemos nosotros, no Vivanco, no los demás, no Baltasar, no la Corte Penal Internacional, nosotros, no solo el fiscal Montealegre sugiriendo un tema que se vuelve caricatura. Hagamos un ejercicio de esta naturaleza, identifiquemos los campos minados, pongámoslos a trabajar y saquemos adelante el país en un proceso de posconflicto que sea provechoso para todos. Gracias.